posterior. Voy a compartir la pantalla acá. Bien. Arrancamos entonces. Lo que sí estaría bueno que si ustedes quieren interrumpir o cortar o preguntar, sobre todo preguntar, porque esto es mucho más lindo cuando podemos conversar, preguntar o mandar por el chat a aquellos que no quieren preguntar a todos, estaría bueno compartir eso. La postnatal, la vida neonatal, tal vez es sin duda el cambio fisiológico más importante que se tiene durante toda la vida. Es decir, el pasaje de una situación de maduración, en el cual está todo programado y dirigido al crecimiento y desarrollo de estructuras, en un medio acuoso, en donde la respiración es llevada a cabo por un órgano externo al organismo, como es la placenta. Eso es único en la vida, evidentemente, y se dan procesos únicos. Así que está bueno, es bastante complejo, es muy complejo, aunque se vive de manera, es increíble cómo las cosas se dan, cómo las cosas se dan y los niños nacen bien. Uno llega a pensar cómo se da eso, es maravilloso. Pero bueno, un poco de eso vamos a hablar en esta mañana. Para que la transición y el pasaje, la transición de la vida fetal a la vida neonatal se lleve a cabo de manera adecuada, se vaya dando, hay varias cosas que son puntales en esto. Uno es el soporte endocrinológico, es decir, todo el sostén desde el punto de vista endocrinológico que está ocurriendo durante el desarrollo del feto, que ocurre en el momento del inicio del trabajo de parto y luego en las primeras horas de vida, primeros días de vida. Esto tiene que estar sustentado por el crecimiento y desarrollo de todas las estructuras, de las estructuras de todos los órganos, entre los cuales el corazón y el pulmón son de los más importantes en el inicio de la transición. Desde el punto obviamente que el crecimiento y el desarrollo del cerebro es fundamental, pero el tronco cerebral se desarrolla precozmente y permite que el paciente pueda respirar y el corazón latir. Lo que viene después es todo el desarrollo de lo neuroconductual, que eso lleva mucho tiempo, y es otro partido. En este caso, el crecimiento del desarrollo del pulmón, así como su contrapartida en el corazón, es de las cosas más importantes. Y en este aspecto, la secreción y síntesis de surfactante y el inicio de la respiración, el primer esfuerzo respiratorio, son muy importantes, son básicos para que este nuevo ser pueda respirar solo a partir del nacimiento. Y obviamente tiene que haber cambios, y hay cambios a nivel de la circulación neonatal, de la fetal a neonatal, que permiten que esto se pueda realizar. Con respecto al sostén endocrinológico, hay quien comanda, quien está detrás de todo esto es el cortisol. La cortisolemia se empieza a, la cortisolemia se empieza aumenta durante todo el embarazo, y tiene un pico en el momento del nacimiento, es decir, en el trabajo de parto. Y esta maduración, este aumento de la síntesis y expresión de los receptores a las catecolaminas que ocurre durante todo el embarazo, hacen que los pacientes que nacen antes de tiempo, los prematuros, tienen un hándicap porque no van a tener maduro este sistema. Por tanto, así como también la liberación de catecolaminas y la respuesta a las catecolaminas. Mucha de la respuesta, muchas de las cosas están mediadas, no es un problema de que los órganos no estén o no estén funcionalmente, sino es la respuesta de los órganos a determinadas circunstancias. Les pongo un ejemplo, muy sencillo. Nosotros tenemos el concepto de toda la vida de que con respecto a la termorregulación, todos sabemos bien que la termorregulación está dada básicamente por el vínculo con la madre y la actividad metabólica fetal. Perfecto. Que el feto va a acumular energía a nivel del sistema, sobre todo en la grasa parda. Y hay una vieja dicho que el prematuro no tiene grasa parda. Eso no es así. El prematuro tiene una buena cantidad de reservas de grasa parda. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué el prematuro se enfría tan fácilmente, mucho más fácilmente que el término? Que el sistema a través del cual la grasa parda se transforma en energía está mediado por las catecolaminas.
y el prematuro tiene una inmadurez a ese nivel. Entonces, esto es simplemente para poner el ejemplo de cómo las catecolaminas y también las hormonas tiroideas participan en la maduración, en el crecimiento y en el desarrollo y en el momento de establecer el pasaje de la vida neonatal, de la vida fetal a la vida neonatal. Lo que tienen aquí es conocido por todos ustedes, son las etapas de crecimiento y desarrollo del pulmón, en donde van a ver, hay dos etapas bien separadas, la etapa embriónica, que son las primeras 6 semanas, a veces se extienden hasta las 8 semanas, los primeros 2 meses. Esa es la etapa en la cual se está dando el desarrollo embriológico, y luego viene todo el periodo fetal, en el cual pasa por esta etapa pseudoglandular, candicular, sacular y finalmente la alveolar. Lo que yo quiero que se queden de este crecimiento, de este desarrollo del pulmón, es que nosotros vamos a tener los nacimientos de nuestros recién nacidos, se van a dar más o menos a partir de las 26 semanas, 24, 25, 26. Esos son los niños que hoy por hoy están sobreviviendo en nuestro país. Es muy raro que sobrevivan niños de 23 semanas en el Uruguay, y la mortalidad de los niños de 24 y 25 semanas aún continúa siendo muy alta. Quiere decir que los límites de viabilidad, entendiendo viabilidad cuando la supervivencia es mayor del 50%, es decir, sobrevive más de lo que se muere, se está establecida, varía en los diferentes centros, perdón, varía en los diferentes centros, pero está establecida alrededor de las 24 o 25 semanas. Para el Pereira Rosell, por ejemplo, son 25 semanas. Y en este periodo, al final de la etapa canalicular, iniciando la etapa sacular de las estructuras pulmonares, en donde empieza a verse la síntesis de surfactantes. Esto no es coincidencia, sino que está bien relacionado al inicio de la síntesis de surfactantes. En este esquema, ustedes ven que el surfactante está representado por un triángulo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el pool o reserva de surfactante no es lo mismo a las 24 semanas que hacia el término. Que la reserva de surfactante, puede que se inicie a las 24 semanas o a las 23 semanas si me dieron los corticoides. Lo que sí pasa es que el surfactante que está disponible para ejercer su función a las 25 semanas no es lo mismo que el que está disponible a las 39 semanas o a las 40 semanas. Es decir, la reserva, el pool, es mucho mayor a medida que avanza la gestación. Y eso está en la base de alguna de las patologías o trastornos adaptativos que pueda tener el recién nacido prematuro. Luego, ver abajo que el pulmón va creciendo, las estructuras se van diferenciando, y el niño nace entre el periodo donde predominan los bronquiolos respiratorios o los ductos alveolares. Es decir, alrededor de las 24 semanas, 25 semanas está en esa etapa. Está lejos el prematuro de 25 semanas de llegar a la etapa de alveolar propiamente dicha, donde se ven los sacos alveolares. Está muy lejos. Si ustedes, este es un ejemplo de un niño de 23 a las 23 o 24 semanas. Como ustedes pueden ver, a ver si se ve la flecha, espero que se vea la flecha. ¿Se ve la flecha? ¿Sí? Bárbaro. Ustedes ven aquí, este es un corte histológico del pulmón a las 23, 24 semanas. Se caracteriza porque son pocos los alvéolos, se caracteriza porque tiene mucho de este tejido rosado, que es el tejido intersticial, con los capilares separados, todavía no conformando la unidad alvéolo capilar, y un epitelio que es diferente, que es mucho más cuboidal. Y por supuesto va a tener mucho menos surfactante. Este pulmón se da en este recién nacido. Y nosotros le pusimos porque en realidad la inmadurez es de todos los órganos. Fíjense la inmadurez que tiene, que se puede apreciar. Capaz que ahí en la diapositiva no se ve, pero después yo les voy a pasar la presentación, obviamente está colgada. Van a poder ver en la foto real, en la foto de mejor calidad, la inmadurez que tiene la piel de este niño a las 23 semanas. Se ve trasudar el líquido. Eso es así está de tan inmaduro el pulmón. Y obviamente este pacientito precisó de estar intubado y ventilado para el soporte respiratorio. Él tiene muy pocas chances a las 23 semanas de no pasar por un tubo endotraqueal que soporte el esfuerzo respiratorio y lo apoye. Por tanto, estamos aquí en un paciente en el inicio
en la etapa de viabilidad límite, en donde hay una enorme inmadurez de todos los tejidos. Ya pasaron 4 semanas, pasó un mes, y el tejido a nivel histológico se ven las diferencias, ya se duplicaron, multiplicaron, no sé por cuánto, los espacios alveolares, ya la unidad alveolo capilar está mucho más próxima, está mucho más madura, hay muchos más alvéolos como se ve en el tejido como se ve en esta imagen histológica. El alvéolo crece por un fenómeno, vaya la redundancia, que se llama alveolización, y que básicamente se da por la formación de crestas o septos que van subdividiendo las estructuras más rudimentarias previas. Como se ve acá, esta es una cresta. Esto es lo que va generando nuevas estructuras. Primero los sacos, luego los ductos y finalmente los alvéolos como tal. Vean la diferencia, este es el pulmón a las 28 semanas, y vean la diferencia madurativa que tiene desde el punto de vista general el paciente a las 28 semanas. No tiene nada que ver un paciente con otro. Y vaya sorpresa, vaya diferencia, que este paciente puede estar sostenido sin un tubo endotraqueal, sin ventilación mecánica, puede estar sostenido por un soporte de ventilación no invasivo. La mayoría de nuestros prematuros de 28 semanas, por no decir más del 90%, inician su vida sostenidos por soporte respiratorio no invasivo, a diferencia de los menores de 28 semanas que inician su vida intubados y ventilados. Esto no es una casualidad, corresponde a la maduración. Por supuesto que estos pacientes van a tener patologías, la membrana hialina, la enfisema intersticial pulmonar y consecuencias como consecuencia de la inmadurez y de todo el tratamiento que uno hace, que le pone arriba la broncodisplasia pulmonar, la nueva broncodisplasia pulmonar, la broncodisplasia pulmonar que ustedes conocen, que es la que se da en estos pulmoncitos. Pero de todas maneras, vean cómo uno tiene, asiste pacientes completamente diferentes desde el punto de vista madurativo. Y cuando llegamos a las 38 semanas, claro, ahí somos Gardel, porque tenemos un paciente que ya está maduro, que ya se desarrolló, que está maduro, que tiene una estructura, vean lo que es a nivel histológico el pulmón, no tiene nada que ver, lleno de alvéolos, lleno de estructuras, el intersticio que hoy se redujo francamente, y acuérdense, minutos después vamos a hablar de la importancia que tiene el intersticio y la relación entre los espacios aéreos y el intersticio. Y aquí se está dando el intercambio gaseoso que todos conocen, y que se da normalmente en un recién nacido de término entre las 38, 37 y 40 semanas. Una de las estructuras que es muy importante en el desarrollo pulmonar, en el sostén, el desarrollo del pulmón y luego para la vida extrauterina, es el surfactante. Como ustedes saben, el surfactante es un compuesto que tiene lípidos y lipoproteico, cuyo 90% son lípidos y hay un 10% de proteínas. Estas proteínas no son un ladrillo más en la pared, cada vez se le encuentran más fundamentos, más acciones a la presencia de las proteínas. Pero una que tienen que recordar, una que se debe recordar, es el rol en la defensa innata del sistema pulmonar que tiene la proteína A. Es decir, el surfactante que uno vaya a administrarle está bueno que contenga proteína A, porque es la que participa en el rol inmuno, y participa favoreciendo la acción de los macrófagos alveolares y la fagocitosis de bacterias y virus. Por tanto, estas proteínas son fundamentales. La mayor parte del surfactante está formada, de los lípidos, está formada por fosfatidilcolina saturada, hay un 25% después de no saturada. La fosfatidilcolina saturada, este 45%, por sí sola puede cumplir con las funciones tensoactivas que tiene el surfactante. Ustedes saben que la base, ahora vamos a mirar una diapositiva, pero la base de su acción está en reducir la tensión superficial alveolar. Bueno, esta estructura sola puede realizar, tener el efecto tensioactivo. Lo que pasa es que precisa de las otras estructuras de la no saturada, de las proteínas, etcétera, para cumplir exactamente el metabolismo del surfactante. Si no está de esta manera preformado, el metabolismo completo del surfactante no se da de manera adecuada. ¿Y cuál es el metabolismo? Bueno, el metabolismo del surfactante es fácilmente recordable. Ustedes saben que el surfactante se sintetiza en los neumonocitos tipo 2, alveolares, neumonocitos tipo 2, que forman parte del epitelio
alveolar, bronquialveolar, se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, son transportadas a través del citoplasma y exocitadas, exocitadas hacia la interfase aire-líquido. Recuerden que el alvéolo está en su mayor parte compuesto por el aire, pero tiene sobre la capa, contra la capa epitelial, hay una fina capa de agua que lo recubre. El surfactante es secretado hacia esa capa líquida, hacia esa zona líquida, y se almacena en una forma conocida como mielina tubular. La mielina tubular es esto, bien, tiene esta forma. Esto es una microfotografía de la mielina tubular y vean cómo tiene ese aspecto de ovillo de lana, en el cual lo que ocurre cuando va a ocurrir lo que ocurre cuando va a cumplir su función, el surfactante se despliega en forma de una monocapa y de esta forma cumple con la función de tensioactiva que todos conocemos. Que luego, una vez completada su acción, completada su función, las moléculas de surfactante son otra vez captadas hacia el territorio líquido y recaptadas, absorbidas hacia el neumonocito para volver a formar una nueva molécula de surfactante completa como vimos anteriormente. Los macrófagos juegan su papel en el clearance también de surfactante. Dos cosas. Una es que este ciclo completo de surfactante permite que se ahorre enormemente energía, porque si el surfactante se degradara y se tuviera que producir de nuevo con nuevos componentes moleculares, el gasto energético sería enorme. Y eso es fundamental. Y lo otro que es muy importante, ustedes saben que para el prematuro severo, desde los años 70, contamos con la posibilidad de administrar surfactante exógeno, surfactante que se administra a través de la tráquea, ya sea a través del tubo endotraqueal o a través de un dispositivo colocando surfactante en la tráquea. Ese surfactante exógeno, que puede ser natural o puede ser sintético, se coloca y va a integrar, va a caer en la luz alveolar y va a formar, sus moléculas van a formar parte del metabolismo del surfactante endógeno, sin inhibirlo. Eso es fundamental, sin inhibirlo. Por tanto, ustedes con una o dos dosis de surfactante exógeno alcanza y sobra para mantener al paciente, mantener la función del surfactante durante toda la vida, de ahí para adelante. De ahí para adelante. Por eso es importante reconocer y darse cuenta y saber de que administrar surfactante exógeno no inhibe la producción endógena de surfactante. Aquí tienen un gráfico muy sencillo en el que muestra cómo funciona el surfactante, qué es lo que hace. El surfactante básicamente y de manera sencilla está conformado por una estructura que es la cabeza, que es hidrofílica, y dos filamentos o cola que es hidrofóbica. Es decir, la cabeza queda hacia la superficie de agua que recubre el alvéolo y la cola queda hacia la superficie aérea. Lo que ocurre en inspiración, las moléculas se separan, dejando que el alvéolo se infle todo lo que quiera, y en expiración, las moléculas se juntan y evitan que el alvéolo se colapse. Porque cuando no hay surfactante, la tensión superficial aumenta de manera exponencial. Cuanto más chico es el alvéolo, más tensión superficial tiene, y entonces se produce el colapso alveolar. El colapso alveolar no es uniforme en todo el pulmón, sino que se va dando en aquellas estructuras, inicialmente las estructuras más propensas a colapsarse, que son los alvéolos más pequeños y los alvéolos menos ventilados. Es por eso que la membrana hialina tiene diferentes grados. El surfactante puede estar en menor grado, pero la diferencia, lo que separa los diferentes tipos de membrana hialina es el grado de compromiso del grado de colapso alveolar. Cuanto más colapsado está, más grave o más severa es la enfermedad de membrana hialina. Aquí tienen un gráfico en el cual muestran, en el cual se muestra cual mostramos una placa de tórax de una enfermedad de membrana hialina severa o grado 4. Prácticamente estas membranas hialinas casi no se ven, o se ven muy pocos, por dos motivos. Una, porque casi todos los prematuros que están en riesgo de trabajo de parto reciben alguna dosis de corticoides, que cambia la tasa de síntesis de surfactante.
Y lo otro es que rápidamente, lo otro es que hoy por hoy a casi todos los recién nacidos prematuros se les aplica presión positiva, lo cual lleva a que cierto grado de aireación el pulmón tenga. Y por otro lado se hace surfactante muy precoz. Por tanto, cuando tenemos la placa, en general ya tiene una dosis de surfactante. Por tanto, excepto en nacimientos en domicilio, en nacimientos fuera en el área extrahospitalaria o en áreas donde no hay, donde no tienen conocimiento o no tienen las herramientas para el manejo de un prematuro severo, excepto en esas áreas prácticamente estas placas totalmente blancas casi no se ven. Vean, lo que quería mostrarles es que vean que el parénquima pulmonar tiene prácticamente la misma densidad radiológica que el hígado. Eso se conoce como hepatización del hígado, y lo que ustedes están viendo en esta placa es que no hay espacio aéreo, no hay volumen pulmonar. El aire, obviamente que se tendría que ver con esta densidad del estómago, el pulmón. Sin embargo, se ve con la densidad del hígado. Eso quiere decir que no hay volumen pulmonar. Esta es una hemorragia, una enfermedad severísima. Hay un grado mucho menos, hay toda una variedad y una enfermedad tan o más compleja aún en grados más leves. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Finalmente aquí tienen la imagen anatomopatológica de un alvéolo lleno de una sustancia hialina que le da el nombre anatomopatológico a la enfermedad de membrana hialina. Este residuo hialinoso se debe al pasaje al trasudado de proteínas, al trasudado de proteínas hacia el alvéolo, que le da este aspecto anatomopatológico. El nombre de la enfermedad membrana, el nombre más fisiológico sería enfermedad de las atelectasias múltiples, es decir, hay una multiplicidad de atelectasias que pueden comprometer más o menos el pulmón. Simplemente como un dato anecdótico y para salir de la masa esta que uno viene en el circuito, simplemente reconocer que la enfermedad de membrana hialina fue lo que realmente cambió, chiquilines, la evolución de la neonatología. En 1963, John Kennedy, que fue un presidente que ustedes lo conocen, presidente de Estados Unidos, tuvo su primer hijo que se llamaba Patrick. Fue un prematuro de 35 semanas que pesó 2 kilos y poquito, o 1,8 kg, 1,9 kg, una cosa así, y que tuvo una enfermedad de membrana hialina y se murió. Se murió después de varios días de tratamiento, se murió. Este es el diario en el cual dice que Kennedy, el hijo de Kennedy, está afectado por una enfermedad respiratoria. Bueno, la muerte del hijo de Kennedy disparó una serie de trabajos y de estudios y se le empezó a dar dinero, se le empezó a volcar dinero a la gente que estaba trabajando a nivel neonatal en diferentes áreas. Y eso uno puede coincidir que estos son los hitos que cambian, que eventualmente cambian la evolución de una especialidad. ¿Ah? Es simplemente como un dato anecdótico. Si hay una de las cosas que cambia la evolución del desarrollo pulmonar, que puede interferir y modificar el desarrollo pulmonar, son los corticoides antenatales, la administración de corticoides antenatales. Ustedes saben que quien trabajó en esto, quienes han trabajado en esto, han ido pasando por diferentes etapas, pero nadie duda hoy por hoy que a un embarazo en riesgo de parto prematuro sobre todo, y hoy por hoy ya le digo en casi toda la gestación, pero sin duda antes de las 34 semanas, se le va a plantear a la madre hacerle corticoides antenatales. La base de esta indicación es que los corticoides se ha demostrado que cumplen una serie de funciones a nivel de la maduración pulmonar, no solo porque inducen cambios en la función genética, no solo porque inducen la maduración de los sistemas antioxidantes que son lesionales y que generan lesión pulmonar, inducen la expresión de beta receptores para que las catecolaminas puedan actuar mejor, inducen la síntesis de surfactante, aceleran el desarrollo de los neumocitos tipo 2, aumentan la reabsorción del líquido pulmonar a nivel del epitelio pulmonar y al final, después que el niño nace todavía, se sabe que los corticoides antenatales mejoran la mecánica pulmonar y mejoran el intercambio gaseoso en el recién nacido después que nació. Quiere decir que tienen una enorme cantidad de beneficios desde el punto de vista del desarrollo pulmonar.
Yo no estoy muy de acuerdo con cuando dicen maduración pulmonar. En realidad lo que inducen es el desarrollo del pulmón, lo aceleran. Pero no quiere decir que ustedes, un niño de 28 semanas que le hicieron corticoides, tenga un pulmón maduro o que haya madurado. No, lo que tiene es un pulmón que tiene estructuras un poco más maduras que son capaces de sintetizar surfactante y que pueden y que permiten que el prematuro se adapte mejor a la vida extrauterina. Nada más que eso. ¿Tá? Hay todo, yo no voy a hablar de corticoides, pero ustedes saben que los corticoides pasan a ser efectivos, tienen su mayor eficacia después de las 24 horas del ciclo completo del corticoide que hagan, ya sea betametasona o hexametasona, y en los primeros 7 a 14 días. Después de los 14 días la efectividad se reduce y en determinados casos puntuales uno debe considerar hacer una segunda serie. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se le hace a todos si están buenos? Bueno, porque los corticoides postnatales los corticoides prenatales se han visto que tienen que pueden tener un efecto a nivel del sistema nervioso central, porque hay receptores que son capaces de responder a los corticoides prenatales y de esta manera interferir en el neurodesarrollo y tener alteraciones a largo plazo. Por tanto, como todo en la vida, las cosas buenas en su justa medida, porque si son de más, determinan alteraciones. Bueno, los corticoides en general se hace una o dos series, no más de dos series. La tercera serie prácticamente hace 1000 años que no la veo, una o dos series. Y una cosa aparte nada más para mencionarles. Eh, Después de las 34 semanas, entre las 34 y las 37, 38 semanas, es el periodo del desarrollo conocido como, son los pretérminos tardíos. Hoy por hoy se realizan corticoides a los pretérminos tardíos, básicamente porque los corticoides favorecen el aclaramiento del líquido pulmonar y la incidencia de SDR. Lo vamos a ver a continuación, pero como estamos en corticoides, por eso ya se los mencionaba. Resulta que en los trabajos de recién nacidos, ya cuando recién nacidos y se le hicieron corticoides prenatales, se vio que tienen muchos efectos beneficiosos, entre otros reducir la muerte, entre otros reducir tanto la muerte perinatal, es decir, que aquella que ocurre en el entorno del nacimiento, como la que ocurre hasta los primeros 28 de día. Reduce una complicación muy importante en el recién nacido, que es la hemorragia intracraneana, porque si hay una de las cosas que mata y deja secuelas es la hemorragia intraventricular o intracraniana que ocurre en los prematuros, sobre todo en los prematuros menores de 28 semanas, menores de 30 semanas, perdón, y deja secuelas muy importantes para la niñez y para la vida entera. Los corticoides se ha visto que reducen esta enfermedad, lo cual es un dato no menor. Y simplemente tener en cuenta que alguien se puede plantear es que la administración de corticoides a la madre no genera mayor riesgo de infección para la madre, aun cuando la madre está cursando cuadros potencialmente infecciosos como puede ser una rotura de membranas, etc. Yo creo que esto es muy interesante, muy importante que ustedes lo vuelvan a recordar en este momento. Em, Así como vimos que el pulmón se desarrolló, fuimos viendo muy someramente cómo se desarrolla el pulmón, y me parece que para esta charla es más que suficiente reconocer cómo se desarrolló, el pulmón va creciendo en tamaño. Y el mecanismo por el cual el pulmón crece en tamaño son estos tres ítems que están ahí. El más importante de todo es el A, y es el que corresponde a la secreción de líquido pulmonar, secreción endógena de líquido pulmonar, que ahora vamos a ver brevemente cómo se da. Esto es lo que realmente hace crecer el pulmón, la secreción endógena de líquido pulmonar. Los movimientos respiratorios fetales, el feto tiene movimientos respiratorios que participan en el crecimiento del pulmón, básicamente porque generan aumento de la presión intrapulmonar, como también lo hacen episodios o pausas respiratorias apneicas. Ocurre que en la vida fetal el feto tiene movimientos respiratorios, pero hay momentos en el cual la glotis se cierra y eso aumenta dramáticamente el volumen pulmonar, perdón, la presión intrapulmonar, tendiendo a que sí es como una bolsa que está a presión tratando de crecer. Estos tres son los mecanismos básicos en el cual se genera líquido pulmonar. Simplemente a manera de anécdota, porque alguien se puede plantear, el líquido pulmonar no crece el crecimiento del pulmón y la síntesis del líquido pulmonar
no está vinculada al líquido amniótico, es decir, el líquido amniótico se genera por un lado y el líquido pulmonar por otro. Están muy vinculados, sí, el crecimiento del pulmón y el oligoamnios, pero no comparten el mismo origen. ¿Está claro? Bien. Aquí tienen un breve ejemplo muy rápido de cómo se produce y cómo se reabsorbe el líquido. A la izquierda de la imagen está la célula produciendo líquido a todo vapor. A partir de las primeras semanas de vida se empieza a sintetizar líquido a nivel del alvéolo, a secretar líquido del alvéolo. Esto está mediada por la bomba de sodio ATPasa, que genera un gradiente y determina que el cloro pasa hacia el alvéolo. Siguiendo el cloro en forma pasiva, se va el sodio y el agua a través de canales que hay a nivel de las células epiteliales o intracélulas epiteliales, hacen que el agua pase del intersticio a través de las células epiteliales hacia el alvéolo o a través de uniones entre las células epiteliales. Esto es lo que hace que el líquido crezca de manera impresionante. Hay un momento en el cual la producción de líquido, aunque ustedes no crean, es de 4 a 6 mililitros por kilo y por hora. Es brutal. Fíjense, algo que crezca, que secrete 4 a 6 mililitros por kilo y por hora. Es brutal. El mecanismo es impresionante. En el momento, llegado cerca al trabajo de parto, hacia el final del embarazo, pero esto mediado por el inicio del trabajo de parto, esta unidad secretoria que hay a nivel alveolar pasa a transformarse en una unidad de reabsorción. Se produce un clic, se produce un cambio que hace que el sodio, mediado por la bomba de sodio ATPasa, empiece a entrar adentro de la célula. Esto hace que va a arrastrar el agua y hay un bombeo constante de sodio, de cloro y sodio hacia el intersticio, lo cual hace que el agua siga pasivamente al sodio hacia el intersticio y de ahí luego esto sea reabsorbido a través de los canales linfáticos y los canales capilares. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que produce, que determina que ese cambio de una cosa a otra? Bueno, es el inicio del trabajo de parto. Y el inicio del trabajo de parto a través de la elevación del cortisol, de la liberación de catecolaminas, de la expresión de beta receptores a nivel de los alvéolos, hace que, desde células alveolares, hacen que se cambie el mecanismo que estaba hasta ese momento y empiece y se reabsorbe el líquido pulmonar. Sepan que el líquido pulmonar se reabsorbe en minutos. Y si inicia el trabajo de parto y este alvéolo se limpia en minutos. Siempre queda un residual en minutos. Lo que le lleva tiempo reabsorberse no es el alvéolo, es el agua que va a quedar. Si hubo un momento en que la producción de líquido era de 4 a 6 mililitros por kilo y por hora, fíjense que cuánto acumula. Bueno, ese líquido pasa a acumularse rápidamente en el intersticio. Y es la potencialidad de reabsorción del líquido del intersticio el que lleva a que el pulmón se claree, que el pulmón se aclare definitivamente. Si no, ¿qué va a pasar? Si tienen un prematuro que no pudo respirar por sí mismo, que nació medio a los tumbos, pobrecito, el líquido, cuando el niño nazca, a partir de, por cesárea, a partir de la cesárea el niño nace, el líquido va a salir del alvéolo, pero va a quedar en el intersticio. Y si él no puede inflar el alvéolo, el agua va a volver al alvéolo de manera pasiva, por gradiente, va a volver al alvéolo. Y eso se traduce como edema pulmonar. En el recién nacido casi término, se traduce como retraso o dificultades en la reabsorción del líquido pulmonar. Y está en la base de una patología conocida por todos ustedes y manejada en la sala de parto, que es el síndrome de distrés respiratorio adaptativo transicional, que es mucho más frecuente de ver en las cesáreas sin trabajo de parto. ¿Y esto por qué? Porque justamente no pasaron por este mecanismo de trabajo de parto. Para ustedes, cuando están en sala de partos, tienen que saber, tienen que tener en la cabeza que esto está ocurriendo y que el mecanismo para prever esto es tratar de inflar rápidamente el alvéolo. Por eso es que le ponen presión positiva, por eso es que lo ponen en CPAP. Y el CPAP no es para esta charla, pero el CPAP lo que hace es inflar el alvéolo
expandir el alvéolo tratando de que no vuelva a entrar ese líquido y que el líquido pase a reabsorberse hacia las estructuras vasculares y linfáticas. Todo esto está bárbaro, pero el paciente, el niño tiene que empezar a respirar. Es fundamental que inicie la respiración. Este gráfico que tienen acá, a la derecha tienen el niño en el primer llanto, y este primer llanto, este primer llanto es fundamental porque tiene características fisiológicas únicas en la vida. Fíjese que este es un gráfico de presión-volumen. Acá tienen presión y acá tienen volumen, en el cual se ven los volúmenes generados en el primer llanto. Fíjense que en inspiración el paciente puede llegar hasta menos 40 centímetros de agua, y luego el llanto y luego acá se produjo la inspiración, esa inspiración se mantiene fija, fija, generando presión transpulmonar positiva que puede llegar a valores altísimos, y luego si viene el llanto. Esta parte de acá es el llanto, que es cuando se abre la glotis y el paciente, cuando se empieza a cerrar la glotis y aparece el grito. Esta gráfica y esto es un mensaje para todos los que hacen partos de paciencia. Uno tiene que darle tiempo a que el recién nacido haga espontáneamente este mecanismo, lleve a cabo este mecanismo. Resulta que se sabe que el primer llanto no es inmediato. Es cierto que hay niños que nacen llorando. Ustedes deben haber visto. El niño saca la cabeza y larga el llanto, es impresionante. Pero hay algunos que no. Hay algunos que tienen 15, 10, 15, 20 segundos en el cual no lloraron. Y luego a partir del llanto, y luego aparece sí el llanto con estas características que yo les mencionaba, que es diferente en el término que en el prematuro. Las características que les mencioné con esta propiedad es bien del término. El prematuro es diferente en cuanto inicia el llanto, aunque también llora. Pero ustedes van a ver que es mucho menos evidente este mecanismo, más pausado, la inspiración es menos profunda, etcétera, etcétera. Este gráfico está bárbaro, esto está hecho en conejos, se llama, miden el agua por plethysmografía y sacan radiografías por un mecanismo que yo no sé bien cómo lo hacen, pero está espectacular. Si pueden entrar a esta revista, a alguien le gusta, acá está la cita, en Journal de Fisiología Aplicada, esto es del 85, fíjate si tendrá años, están los videos de los conejitos, en lo que muestra es lo siguiente, que en los primeros segundos el volumen pulmonar, es decir, el aire que entra a nivel y expande el pulmón, es muy escaso, prácticamente no hay aire, aunque el tipo está respirando, prácticamente no hay. Y a partir de los 20 segundos, que es esta foto B, recién empieza a generarse volumen pulmonar. Pero hacia los 100 segundos, que son casi los 2 minutos, 1 minuto y pico, el pulmón ya está todo expandido, está todo blanco como se ve acá. Capaz que en la pared ahí no se ve bien, pero cuando vean la diapositiva lo van a ver perfecto. Acá está muy gris, como un pulmoncito chiquito, y acá está un pulmón grande, ya grande, bien blanco, bien generó volumen. Esta charla, esta diapositiva para mí son fundamentales para los pediatras, para aquellos que se van a enfrentar a un parto. Estimulen al paciente, estimúlenlo, tómense unos segundos, tómense 15, 20 segundos para que él empiece a llorar antes de empezar a ponerle cosas en la boca, antes de empezar a aspirarlo, antes de empezar a aspirarle la boca, la nariz, estimúlenlo sin lastimarlo, porque el sangoloteo fatal es brutal. Cuando uno se pone nervioso porque el paciente no respira, es complejo. De todas maneras, sepan que tienen algunos segundos en el cual fisiológicamente el paciente va a demorar en iniciar la respiración. ¿Vamos bien? A ver los de la sala ahí me hagan un dedito así si vamos bien o vamos más o menos. Espectacular. No se durmieron, lo cual por lo menos toman agua, que ya es un índice a favor, es algo favorable. Pero no se durmieron. ¿Ustedes han hecho partos, chiquilines? ¿Todos han hecho partos? A ver los que están en la casa, así vamos. ¿Todos han hecho partos? ¿Sí? ¿Los que están ahí, sí? Nadie me va a contestar. Soy uno, Sí, algunos pusieron ahí. Sí, está perfecto. Recuerden, tengan en cuenta, entonces les debe haber pasado
que se ponen muy nerviosos porque el recién nacido no larga el llanto, porque no inicia la respiración. Es fundamental reconocer esto, reconocerlo. Es fundamental, hay pacientes y pacientes, ¿no? Hay pacientes que vienen muy cascoteados, que uno ya sabe que van a tener, el inicio de la respiración va a ser complejo, por paciente que viene probablemente con una hipoxisquemia perinatal, esos son pacientes diferentes. Pero los pacientes de término, casi todos pasan por esta etapa, y uno tiene que tratar de ser lo menos iatrogénico posible. Lo otro es que uno hace, es muy frecuente, pero muy frecuente, cuando hacen clampeo precoz de cordón, es ponerle oxígeno cuando demora en largar el llanto. No, hay que tratar de ser lo más fisiológico posible, que es lo que mejor les asegura el futuro de ese paciente en los minutos siguientes. Para que todo esto se lleve a cabo, chiquilines, la circulación fetal tiene algunas características y tiene que tener algunos cambios en el momento del nacimiento. ¿Cuáles son las características de la circulación fetal? Si yo le pregunto así, abuelo de pájaro, usted me tiene que contestar dos cosas. Las características de la circulación fetal son que el feto tiene 4 shunts, tiene 4 zonas de shunt. ¿tá? Esas zonas de shunt, una es la placenta, conocida por todos, zona de intercambio, donde se oxigena la sangre fetal, el intercambio por pasaje a través de los espacios intervellositarios, el intercambio de oxígeno hace que la sangre se oxigene, y la que va a circular por la vena umbilical es la sangre más oxigenada, es esa que va para arriba. El segundo shunt está a nivel del ductus venoso, que hace que la sangre, en vez de perderse, esa sangre rica en oxígeno, en vez de disiparse en el hígado, siga un flujo preferencial hacia la aurícula derecha. El tercer shunt está en la aurícula derecha, entre la unión entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que es el foramen oval, que hace que la sangre, en vez de ir toda para el pulmón, para el ventrículo derecho, como el ventrículo derecho está a alta presión, ¡pum!, se va hacia la aurícula izquierda. Y el tercer shunt está entre la arteria pulmonar y la aorta, que es la que hace que la sangre que no irrigó el pulmón se desvíe hacia la aorta. Es decir, aumenta el gasto aórtico. Estos 4 shunts son los que caracterizan a la circulación fetal. Ahora, qué es lo que mantiene esta circulación con estas características? Básicamente, lo que modula esto son las resistencias vasculares pulmonares. ¿tá? Resistencias vasculares pulmonares. El pulmón está sometido, el territorio vascular pulmonar, que no lo dije antes, pero lo digo ahora, las estructuras vasculares pulmonares crecieron de manera paralela a las estructuras aéreas, a las estructuras bronquiales y alveolares, de maneras aéreas, y tienen de manera concomitantemente con ella, por un mecanismo que se llama vasculogénesis y angiogénesis, hasta determinar la unidad alveolo, hasta determinar la alveolo con una gris. Esa es la unidad alveolo capilar. Lo que sí sabemos es que el feto está en un medio hipóxico, la hipoxia determina vasoconstricción a nivel de los vasos vasculares pulmonares, y eso hace mediado por la liberación de metabolitos que son básicamente vasoconstrictores, entre los que se destacan endotelina 1 y el tromboxano, hacen que los vasos pulmonares estén contraídos. Y eso hace que el gasto cardíaco del ventrículo derecho se desvíe por el ductus arterioso permeable hacia la aorta. ¿Por qué? Porque para lo único que precisa sangre el pulmón es para crecer y desarrollarse, no va a cumplir funciones de intercambio gaseoso. Por eso el pulmón funciona, por eso los vasos están contraídos y la sangre se desvía del pulmón. Esta es la consecuencia de un proceso evolutivo que llevó a que la sangre circule de esta manera. Y el proceso evolutivo lo hizo porque quiere preservar dos o tres órganos fundamentales, que son el corazón y los pulmones. Con este sistema circulatorio, la evolución se aseguró que las coronarias sean uno de los vasos que reciben mayor cantidad de oxígeno proporcionalmente, y que el cerebro, que es uno de los órganos que tiene mayor eh, gasto energético, reciba muy buena cantidad de oxígeno.
Los otros órganos que requieren oxígeno y lo van a recibir por acá abajo son las arterias, son las glándulas suprarrenales. Pero la evolución determinó que la mejor manera de hacer llegar mejor cantidad de oxígeno a los órganos que considera fundamentales para que este ser vivo se desarrolle es este: hipoxia, vasoconstricción pulmonar, circulación preferencial hacia coronarias, cerebro y suprarrenales. Esto todo es posible, chiquilines, porque la sangre del feto tiene características especiales. La primera característica que permite que aún en un medio hipóxico la sangre pueda administrar la cantidad adecuada de nutrientes a los tejidos es, uno, es que el feto el hematocrito fetal es muy alto. El feto es poliglobúlico, quiere decir que la cantidad de transportador que tiene es muy alta, es muy alta. Eso está bueno, porque va a asegurar que transportador va a haber en general siempre a nivel de, va a haber mucho transportador para llevar ese oxígeno. Aunque la vida media de los glóbulos rojos fetales sea más corta que los glóbulos rojos neonatales, sobre todo los del adulto. Y lo otro es el tipo de hemoglobina. El 75% de la hemoglobina que circula en el feto es hemoglobina fetal. Luego del nacimiento esta proporción se mantiene y disminuye rápidamente en el correr de los primeros días de vida. Nosotros en los cuidados intensivos neonatales, en los prematuros, los disminuimos mucho más rápidamente la hemoglobina fetal por cuando los transfundimos. Recuerde que las transfusiones son de hemoglobina del adulto. La hemoglobina del adulto, los glóbulos rojos del adulto tienen una capacidad, un potencial de deformación mucho menor que los glóbulos rojos fetales, y eso hace que está dentro de los mecanismos de riesgo para algunas patologías trombóticas, sobre todo microtrombóticas, mejor dicho. Me fui al diablo, pero no importa. La hemoglobina fetal tiene esta característica y es que tiene una mayor afinidad del oxígeno, tiene una alta afinidad hay una alta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo cual hace que se sature mucho más rápidamente que la hemoglobina del niño o del adulto. Se satura mucho más rápidamente. Si ustedes ven esta hemoglobina que tiene mayor afinidad por el oxígeno, para una PaO2 de 40, PO2 de 40, va a estar el 80 al 90% saturada. Cuando para una hemoglobina del adulto, cuando una PO2 de 40 va a saturar solo el 50 al 60%. Al revés, porque nosotros vemos en el recién nacido es al revés, vemos la saturación. Yo sé que si mi paciente tiene una saturación entre 80 y 90%, me alcanza una PO2 de 50 para que esté el 80 al 90% de la hemoglobina saturada. No tiene que tener 100 de PO2 para tener una buena saturación de la hemoglobina. ¿Se entiende? Alcanza con 40 o 50. Si yo le pongo por encima por encima del 90% la curva se va aplanando, en este está mal representada, pero es así, se va aplanando y la saturación, por la mayor PaO2 no satura más, no hay más hemoglobina para saturar. Por tanto, el oxígeno sigue disolviéndose en la sangre y ese es el que es tóxico, etcétera, etcétera. Quiere decir, chiquilines, que la hemoglobina cumple un rol, el tipo de hemoglobina cumple un rol fundamental. Hay condiciones en las que la hemoglobina fetal va a cambiar la afinidad por el oxígeno, como son la acidosis, hace que disminuya la afinidad por el oxígeno. El 2,3-difosforilato es el regulador de esto, pero también cambios en la temperatura hacen que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cambie. La acidosis es lógico que lo sea, porque cuando el paciente se acidifica, los tejidos le piden a gritos más oxígeno. El paciente se acidifica, los tejidos le piden oxígeno, entonces tiene que disminuye la hemoglobina para volcar más cantidad de oxígeno a nivel periférico. No importa, digo, lo que quiero que sepan es que, lo que retengan es que la buena cantidad de hemoglobina y el tipo de hemoglobina que tiene es lo que permite que la sangre circule y nutra los tejidos con el tipo de circulación que les mostré anteriormente. Rápidamente, para no aburrirlos mucho, cuando el niño nace, chiquilines, en el momento del nacimiento,
tiene lo que se llama circulación de transición. Y la diferencia con la circulación, con el momento antes de nacer, es que ahora no tiene la placenta. ¿Qué ocurrió? Al cortar el cordón umbilical, ustedes se quedaron sin el shunt que permitía, donde se realizaba la oxigenación de la sangre. Esto va a determinar que la sangre que vaya por la que vuelva de aquí en más, la sangre que vuelva por la vena umbilical va a ser sangre muy poco oxigenada porque es la que viene del retorno venoso. Esa sangre va a pasar por el ductus venoso durante los 4 o 5 primeros días. El ductus venoso se cierra a los 5 o 6 días. Esta es la razón que el ductus venoso se cierre. Es la razón por la cual después del quinto al séptimo día no deberíamos hacer ningún cateterismo umbilical, aunque ustedes vean el cordón, vean las arterias, las venas umbilicales ahí abiertas. ¿Por qué? Porque el ductus venoso está cerrado y seguramente todo lo que van a perfundir tienen alta chance de perfundirlo hacia el hígado o hacia cualquier otro lado, pero no hacia la cava inferior, que es lo que ustedes quieren cuando colocan un catéter venoso. A manera de información, el catéter venoso sube por la vena umbilical, pasa por el ductus venoso y va a la cava inferior. Cuando ustedes no pueden colocar un catéter venoso, cuando el catéter venoso se les va para el hígado, llaman, se les va en realidad para el sistema porta, y es porque el ductus venoso tiene una forma cónica. Lo que hace el flujo preferencial es la forma del ducto, tiene una forma cónica, y a su vez es mucho menos receptivo a los estímulos vasogénicos que la porta. ¿A qué quiero decir con esto? Cuando ustedes tienen una asfixia o una hipoxisquemia en la etapa en la vida fetal, se liberan enormes cantidades de cortisol y catecolaminas. ¿Dónde actúan las catecolaminas en esta parte del territorio? En el sistema porta contrayéndolo, de manera que la sangre siga fluyendo por el ductus venoso para que vaya rápidamente a la aurícula. Quiere decir que el ductus venoso tiene un rol importante. La agenesia del ductus venoso es una entidad compleja. Ahora hay uno en el militar, por nacer un paciente que estamos esperando, puede tener una mortalidad postnatal importante, porque la sangre obviamente va a buscar otro lugar para drenarse, para drenar el retorno venoso. Es un problema morfoformativo importante. El otro yunque que queda abierto es el foramen oval. En realidad el foramen oval está permeable, pero al aumentar la resistencia vascular y sistémicas, la presión no deja que la sangre pase de una aurícula a la otra, por tanto se vuelve una cámara, tiende a cerrarse esa cámara, aunque el agujero está. Y el otro agujero que persiste durante 7 a 15 días es el ductus arterioso permeable. No importa si es un término, siempre va a estar, es muy probable que el ductus arterioso los primeros días de vida esté abierto. Lo que cesa es el flujo a través del ductus porque las presiones aumentan las presiones sistémicas y bajan las presiones pulmonares. Lo que ocurre en el momento de nacimiento, como ustedes saben, es una caída dramática de la resistencia vasculares pulmonares que hace que el pulmón se llene de sangre de golpe. Y se llene de sangre de golpe cuando el gurí llora. En el prematuro es una de las causas de hemorragia pulmonar. Cuando el gurí nace y tiene esa membrana hialina que vieron en la placa de arriba, y uno le hace surfactante, dramáticamente el pulmón se llena de aire, porque cambia la tensión superficial, el pulmón se llena de aire. Eso hace que la sangre entre dramáticamente en el pulmón. Caen las resistencias vasculares pulmonares y entra tanta sangre que se rompe y es la causa de hemorragia pulmonar por surfactante en el prematuro. A mí me parece que este mecanismo hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, esto se da de manera fisiológica en el término sin que ustedes se enteren. ¿tá? Lo otro que tienen que recordar, que los ventrículos, una vez que ustedes cortaron el cordón, el ventrículo derecho pasa a llenarse exclusivamente por la sangre que llegó a la aurícula derecha, y el ventrículo izquierdo pasa a llenarse por la sangre que viene del retorno venoso de los pulmones, es decir, por las venas pulmonares. Ya no depende el ventrículo izquierdo del flujo que va como en la vida fetal, que venía de la aurícula derecha y pasaba a la aurícula izquierda. Les prometo que estoy terminando. Esto es para mostrarles que la saturación en la vida de transición, esta es la prueba de que la circulación de transición existe. Si ustedes colocan un saturómetro en la mano derecha, que es la única preductal, y colocan un saturómetro en la mano izquierda o en el pie o en los pies, la saturación va a ser diferente en los primeros minutos de vida. Acá está graficado del 1 al 15, del minuto 1 al 15. Fíjense en los primeros 5 minutos, como si yo le pongo el saturómetro en la pata y satura 84, le voy a poner oxígeno, y resulta que si se la puse en la mano derecha, satura 92 y no le voy a poner oxígeno, y es el mismo niño
en la misma situación. ¿Y esto a qué se debe? A que tiene la circulación de transición. Por tanto, nosotros hemos tratado a toda costa de que, si bien las patitas le quedan mucho más expuestas, traten de saturar siempre la mano derecha para que no le den oxígeno al santo botón, porque le empiezan a poner oxígeno en este momento, porque satura 84, y en realidad el paciente lo que tiene es sangre de mezcla porque los agujeros están abiertos. Entonces, recordar este gráfico me parece bien para la vida diaria: 90% hacia el quinto minuto de vida, 95% hacia los 10 minutos a nivel preductal. Con eso ya está, no precisan tener ningún otro libro ni nada. Van 3 minutos, le ponen en la manito derecha, satura, no, satura 85, 87, vamos bien, tranquilo. Anda poniendo el oxígeno que después le complica la vida al paciente. Este es un ejemplo claro, clarísimo, de cómo la sangre a nivel de la mano derecha y la cara está roja, y acá está violeta todavía, aún con el cordón dispuesto. Esto es típico, circulación de transición. La ligadura del cordón juega un rol fundamental hoy por hoy en la estabilización y en la transición feto-neonatal. Juega un rol fundamental porque el 60%, entre el 50 y el 60% fíjense que más o menos un feto, el volumen circulante entre la sangre del feto y la sangre de la placenta anda alrededor de 115, 120 mililitros por kilo de peso de ese feto. Cuando se produce de esa sangre, más o menos 80 mililitros por kilo, que es lo que ustedes saben, está en el feto, y el resto, que son 40 mililitros por kilo, está en la placenta. Cuando ustedes cortan el cordón, esos 40 mililitros por kilo se pierden, se van, porque si ustedes lo cortan, clampean inmediatamente al nacimiento, se queda sin ese volumen de sangre. Se ha demostrado que hay ventajas sustantivas a corto plazo y a largo plazo si ustedes demoran el clampeo. El útero se va a seguir contrayendo para expulsar la placenta y va a impulsar la sangre por la vena umbilical. Las arterias umbilicales sí sufren un espasmo, y antes de clampearla sufren un espasmo, lo cual favorece que la sangre tenga un flujo unidireccional. El chiquilín empieza a llorar, y eso hace que empieza a moverse, y eso hace que el pulmón se expanda y reciba este volumen sanguíneo. ¿tá? Y esto tiene como ventajas no solo el aumento de la ferritina, que va a determinar que a los 4 o 6 meses un término tenga menos anemia que se complete precozmente, sino que va a mejorar la perfusión cerebral y con esto mejorar el neurodesarrollo a largo plazo. En el prematuro tiene también la ventaja de que nunca dejan de que hasta que se produce el clampeo y el paciente empieza a llorar, la aurícula del ventrículo derecho. Siempre hay gasto en ese momento. Aquí tienen un gráfico de una ligadura fisiológica del cordón, que yo creo que es a la cual tendremos que tender nosotros. En la figura A ven un cordón turgente, gordo, grueso, turgente, que se clampeó. Esto es clampeo precoz. Y aquí tienen toda la secuencia, y lo que nosotros proponemos, y todo el mundo propone hoy, es clampear el cordón acá, cuando está flácido y pálido, que es decir que la sangre ya no está circulando. La manera de asegurarse que el paciente está bien es ir palpando el cordón, el latido del cordón en la base, y si la frecuencia cardíaca es normal, es normal. Y entonces el paciente, aunque no alargó el llanto y que no larga y que no importa, si el cordón se mantiene turgente y con latido, el paciente está siendo sostenido desde el punto de vista hemodinámico. Ustedes lo estarán estimulando hasta que ocurra este cordón, hasta que llegue a este cordón. Eso puede llevar desde 1 minuto hasta varios minutos. Esto ha cambiado el concepto de la ligadura por tiempo y la ligadura por fisiológica, es decir, por cuando deja de haber pasaje. La otra situación, y ya estoy terminando, es cuando se encuentran que el niño nace y se encuentran con este cordón cuando nace. Entonces no tiene sentido alargar el clampeo porque no está pasando sangre. Por ejemplo, en un retardo de crecimiento uterino severo, no van a tener pasaje de sangre, ya no hay pasaje de sangre por diferentes motivos. Ahí clampean y se van. Lo mismo que en un asfíctico, que nace con el cordón chato, clampean y se van. Y en el asfíctico es diferente, en el caso hay siempre pero en general
el cordón del asfíctico tiene estas características intermedias por lo general. Ya les mencioné lo que ocurría, simplemente recordarles que los cambios hemodinámicos que ocurren ante la hipoxisquemia fetal, básicamente son para favorecer que la sangre llegue rápidamente a la aurícula derecha y al ventrículo izquierdo, y de ahí a las coronarias, al cerebro y a las suprarrenales, como les decía anteriormente. Esto es porque son los órganos nobles. Esta es la redistribución de flujo, o mejor dicho, se asegura el flujo eh, a partir de la hipoxisquemia a nivel general. A nivel cerebral también ocurre algo por el estilo, también hay una redistribución del flujo a nivel cerebral. Si estos mecanismos compensatorios que vimos anteriormente no alcanzan, o el estímulo hipóxico isquémico es muy severo y persistente, los mecanismos compensatorios van a verse sobrepasados. Y el cerebro, que recibe buena cantidad de oxígeno y sangre, va a verse sobrepasado. ¿Y qué va a hacer el cerebro? Va a redistribuir la sangre hacia los territorios que indispensablemente precisa para la vida. ¿Cuáles son? El tronco cerebral y los núcleos de la base. ¿Qué va a quedar? Va a quedar con menor flujo, menor oxígeno, la corteza y las estructuras periventriculares. Por tanto, hay que tener en la cabeza que cuando el evento hipóxico isquémico es muy prolongado, entonces van a tener problemas, sobre todo a nivel de las arteriolas terminales, donde hay pocas anastomosis, con lesión de la sustancia blanca. En el prematuro, ustedes lo conocen bien, es la leucomalacia periventricular, o con lesión a nivel de la corteza, que ustedes ven, que ustedes reconocen bien después en los pacientes con asfixia perinatal, que se ven muy bien en las resonancias magnéticas, etc. Por lo tanto, simplemente recordarles los dos mecanismos de adaptativos que tiene ante la hipoxisquemia severa. Tenía pensado brevemente con respecto a la termorregulación, simplemente decirles que recordarle que la temperatura normal anda alrededor de 36,5 en el recién nacido, que el estrés por debajo de los 36,5, entre los 36, ya están en situación de estrés, que hay que modificarlo, y esto lo pongo acá porque es muy común que los niños nazcan, se les tome la temperatura en la sala de parto, sobre todo en el bloque quirúrgico, y como tienen 36 los bajan. Y cuando llegan abajo, cuando llegan a la sala, cuando llegan a los lugares, tienen 35, 36, están en hipotermia franca. Un niño para salir de la recepción tiene que tener 36,5 para arriba, y punto. Y si demoran una hora en llevarlo a 36,5, una hora estará, le pondrán una vía, le pondrán esto, le darán de comer, pero se tiene que calentar porque se va a enfriar en el camino. Un niño para salir en un traslado interhospitalario, si ustedes trabajan en una móvil, no puede salir del lugar con menos de 36,5, porque se va a enfriar seguro. Los efectos graves de la hipotermia se ven por debajo de 32 grados, pero les puedo asegurar que el estrés que sufre el paciente por debajo de 36 son importantes y hay que considerarlos. Los mecanismos que todos conocen por los cuales pierden calor, que son los mecanismos por los cuales ustedes tienen que tratar de corregir para que no se pierda más calor. La conducción, que es por colocarlos, cuando el paciente se coloca sobre una superficie fría, hay que colocarlo sobre paños precalentados o sobre un cuerpo precalentado o que pierda por conducción. La radiación, los aire acondicionados, etcétera, las ventanas donde se pierde calor a través de ese lugar, tratar de evitarlos. La evaporación es lo que uno trata de cubrir al niño para que no pierda agua por evaporación, por pérdida de agua caliente, que es la que está contra su cuerpo, y la convección, que es la famosa corriente de aire. Por tanto, uno tiene que aislarlo. Estos 4 mecanismos tienen que tener en cuenta ustedes cuando un niño nace para cubrirlo. Si es un recién nacido de término, alcanza con que lo pongan bajo una fuente de calor y luego lo vistan. Si es un prematuro severo, el primer mecanismo va a ser colocarlo en una bolsa. Las bolsas han mostrado disminuir las pérdidas, sobre todo y ese recién nacido colocarlo. El mejor radiador para la madre el mejor radiador es la madre. Así que colocarlo arriba de la madre siempre es el mejor mecanismo que tienen para evitar la pérdida de calor. Luego, cuando lo sacan, lo ponen en la termocuna o bajo una fuente de calor para tratar de compensar estas pérdidas. Y en el prematuro no es el motivo de la charla,
recuerden que se coloca en una bolsa y se coloca una gorra porque el polo cefálico pierde muchísimo calor. En el recién nacido, a un determinado también hay que cubrir la gorra, la cabeza, simplemente por ahí. En esta presentación van a ver después una serie de puntos que yo les voy a dejar colgada, que son cosas generales, que son cosas generales porque obviamente la adaptación a la vida intrauterina es mucho más larga que esta presentación resumida que yo les pasé. Así que bueno, por aquí va quedando la cosa, espero que les sirva. No sé si alguien tiene algún comentario, me encantaría, porque yo hablé como una hora, tomé un mate solo, así que me encantaría tomar un mate y que alguno de ustedes me hiciera algún comentario, estaría espectacular. Si quieren hacerlo por el chat, no hay problema, yo lo traduzco. Bueno, como nadie me va a decir nada, porque esto es así, uno está acostumbrado a que lo ignoren a uno. Sí, dale. No, nada, solo quería Sí, dale, acotar una cosita que capaz que creo que una cosa súper importante que nos quedamos todos de esta charla es la importancia de la primera respiración, de darle el tiempo para que el recién nacido respire e inicie esa presión negativa, que es lo que lo va a hacer empezar a terminar de adaptarse a vivir afuera del útero, y que no nos pongamos nerviosos, como dijiste vos, que primero que el intercambio, si el cordón late, lo sigue haciendo, o sea, que el niño está respirando porque el intercambio sigue estando presente la placenta. Y que solo, o sea, que puede empezar a los 20 hasta 30 segundos ese llanto, que creo que cuando estamos empezando es una de las cosas que más nervioso nos pone y enseguida lo vamos a estimular, y creo que está bueno ser lo más fisiológico posible, y si está todo bien y el recién nacido está haciendo su proceso fisiológico normal, que como dijiste vos no implica que llore en el segundo cero, ser un espectador de esa adaptación y no interferir en eso. Creo que es un concepto que está buenísimo que nos quede. Eso. Sí, me parece bárbaro, yo te agradezco, Tati. Me parece bárbaro. La mayoría de ustedes, los que están haciendo un posgrado de pediatría, y van a hacer partos. En la mutualista, cuando vayan a trabajar, los van a mandar a hacer partos, seguramente van a dar la guardia de piso, los van a mandar a hacer partos. Acá porque hay una maternidad exclusiva, pero en los centros, en las mutualistas o en los centros, los pediatras, como corresponde, porque obviamente que forma parte de su tarea hacer partos, sobre todo en recién nacidos de término. Recuérdenlo, porque eso les da a ustedes, recuerden esto que estuvimos hablando, uno se siente muy en desventaja porque ustedes están trabajando en una mutualista o en un centro, vamos a sacarle la palabra mutualista, y van como pediatras, y a veces son los primeros partos que hacen, o solos sobre todo, y se sienten en desventaja porque si van a una cesárea, el obstetra tiene 800 cesáreas, el ayudante de obstetricia 900, el que hace la anestesia 800, y ustedes es el segundo o tercero, entonces quedan muy, uno queda, le digo porque me pasó, uno queda muy expuesto. Entonces, tener claro, recordar esto, saber de que se asientan, de que lo que ustedes van a hacer se asienta sobre algo más o menos sólido, les da la idea de que van por buen camino. Obviamente después uno va agarrando mano y va agarrando boliche. Pero estas cosas de recomendaciones, otras cosas fisiológicas, le dan a ustedes el sustento para que puedan manejarse mejor en el diario vivir. Y obviamente tienen que aprovechar aquí todo lo posible los partos que puedan tener para poder visualizar algunas de estas cosas. Más que el prematuro, visualizar en el recién nacido de término y casi término, que es lo que van a manejar. Bueno, yo les agradezco pila la atención, estoy a las órdenes, esto nosotros lo hemos colgado por todos lados, esto se lo dimos a los estudiantes nuestros, se lo dimos a los pregrados, yo estoy de la idea de que todos tenemos que compartir la misma información, así que queda disponible para los que lo quieran usar. Dale, un beso grande, nos vemos.